Hay un momento importante que está registrado por los 4 evangelistas, escrito en los 4 evangelios. Este hecho de Jesús entrando en Jerusalén, lo que es llamado la entrada triunfal en Jerusalén o el Domingo de Ramos. Ese momento en el que Jesucristo entra en Jerusalén montado sobre un pollino. Este hecho está registrado por los 4 evangelistas y eso hace notar un evento importante, un evento al que hay que observar, al que hay que dedicar ese tiempo de meditación, ese tiempo de razonamiento espiritual para entender el por qué nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén de esa forma y por qué es este hecho importante. Dice en Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ellos, desatadlo y traédmelos. Y si alguno os dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Este hecho está narrado por los 4 evangelistas y, como ya he dicho, es llamada la entrada triunfal a Jerusalén. Aquí están sucediendo muchos hechos importantes, pero yo me voy a centrar solamente en ese hecho de que Jesús entró montado en un pollino. ¿Por qué es que Jesús realizó este hecho? Y aquí nos está diciendo que es conforme a las profecías, conforme a lo que está escrito que él debía de realizar, que él debía de hacer. Y entonces tenía que cumplir esa indicación que está en las profecías. Decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti. De ahí se toma el hecho de que Jesús entra como rey. Y no voy a tratar ese tema de Jesús como rey, sino que Jesús entra montado en este pollino, cumpliendo la ley, cumpliendo las profecías. Jesús viene a cumplir, viene a realizar lo que el hombre no puede realizar. Recordemos que la ley fue dada por Dios, pero es un hecho de que la ley no puede ser cumplida por el hombre. Faltan cosas por cumplir en el hombre, y aquel que dice que si lo cumple, no lo hace. Hubo un hombre que vino a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Y entonces el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, cumple las ordenanzas de la ley. Cumple lo que está escrito en la ley. Y este rico le respondió, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Todo eso lo he practicado. Yo he llevado la ley a cabalidad. Y entonces Jesús le responde y le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y entonces se entristeció y se alejó.
porque tenía muchas riquezas. Había algo que le faltaba a este hombre, había algo que él no estaba realizando, y él no estaba realizando misericordia. Nuestro Dios dijo, misericordia quiero. Y Dios no se alegra tanto de los sacrificios, no se alegra tanto de esas ofrendas, de todo lo que el hombre practica de dientes para afuera, o que es una hipocresía, o que es algo simplemente mecánico. Dios se complace en la misericordia, en el amor, en la compasión, en la paz. Dios se complace en la misericordia. Y eso es lo que el hombre no ha entendido. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Entonces él respondió, el primer mandamiento y más grande es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí nos está hablando del amor, que no es una práctica religiosa, no es una práctica ceremonial, no es una práctica mecánica, sino que es una práctica del corazón, de la misericordia, de lo que es del tema espiritual, lo que es la influencia del Espíritu Santo en la vida del hombre, o una vida espiritual que no es una vida terrenal. Y eso el hombre no lo ha podido desarrollar por sí mismo. El hombre puede hacer las cosas superficiales, pero no las que tienen el contenido de profundidad. Por eso es que es la semejanza de la sombra, que es una silueta, pero que no tiene una profundidad, no tiene un contenido. El contenido es el que da Dios, el contenido es el que va a dar nuestro Señor Jesucristo. Y al entrar a Jerusalén montado en un pollino, Él va a darle el contenido, Él va a darle la profundidad, va a darle el sentido a ese hecho que en la ley queda como algo superficial, como un tipo, como un modelo, como una sombra, pero que nuestro Señor Jesucristo le va a dar sentido, le va a dar esa profundidad que es espiritual. Y entonces al hombre le es imposible cumplir totalmente la ley, porque en el hombre no hay un entendimiento, no hay un discernimiento. El hombre se enfoca en ciertas cosas y deja de lado otras. Nuestro Señor Jesucristo no deja de lado nada, no deja de lado nada que deba Él de hacer, que le es mandado a hacer. No deja nada a la deriva, no deja nada descuidado, sino que Él tiene cuidado de todo lo que debe de realizar. Es un hombre entendido, prudente, sensato, que está metido en lo que Él tiene que realizar con ese cuidado, con esa precisión, para que todo salga bien. Y entonces Él tiene que entrar montado en un pollino, porque así lo dice la profecía. Él tenía que entrar montado en ese hijo de asna, animal de carga. Y así nuestro Señor Jesucristo entra, cumpliendo la ley, cumpliendo las profecías. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo y lo que está en la ley, lo que fue dado a Moisés, son simplemente símbolos, son figuras, es sombra
de lo que ha de venir, es sombra de lo que debe de ser hecho. Una sombra es aquello que simplemente tiene una silueta, pero que no tiene una profundidad, que no tiene una claridad, que hay muchas cosas que están en obscuridad, simplemente está la forma. La sombra se está proyectando por algo real. Y cuando fijamos los ojos en lo real, tiene la misma figura, la misma forma. Pero ahí hay luz, ahí hay claridad y entonces hay profundidad. Y entonces hay una altura, una anchura. Es diferente la sombra que simplemente es una figura y está en obscuridad a lo real, que tiene gran profundidad, grandes detalles. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir con esa figura, con ese simbolismo. Y Jesús está entrando a Jerusalén manifestando un simbolismo de forma simbólica. ¿Y qué es lo que está expresando en ese simbolismo? Que está entrando sobre un pollino. Pero ¿cuál es la profundidad ahí? ¿Cuál es el hecho importante en este momento histórico que está siendo registrado por los 4 evangelistas y que podemos encontrarlo en los 4 evangelios? Un hecho que es denominado la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando? Nada de lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es por casualidad o por capricho o por quedar bien o por ser simplemente esa figura que va a adornar. Y las profecías no están dadas simplemente como una figura para quedar ahí y que se vea bonito, para hacer una escena agradable. No, las profecías, la ley, la normatividad que Dios ha dado tiene una profundidad. Y esa profundidad es para nuestra salvación, es para beneficio de nosotros. Pero entonces, ¿cuál es esa profundidad? Y para esto vamos a remontarnos a aquel instante en el que Dios está dando todos estos mandatos, todas estas ordenanzas que debían de ser cumplidas, que debían de ser guardadas. Estas ordenanzas dadas a Moisés y que Moisés escribió y publicó ante el pueblo y que el pueblo debía de guardar. A Éxodo 34, 21. Bueno, en el contexto, Dios está hablando de que el hombre, su pueblo, debía de guardar, debía de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta que es llamada Pascua, la Pascua o el Pesaj. Debía de guardarlo, los panes sin levadura. Esta Pascua que también nuestro Señor Jesucristo iba a celebrar unos días después de esta denominada entrada triunfal en Jerusalén. Y ahí está Dios en Éxodo 34 marcando lo que el hombre debe de hacer. Debes de celebrar, vas a celebrar los panes sin levadura 7 días, los vas a celebrar. En el mes de Abib, les da el mes y les da la explicación, el por qué van a celebrarlo esa fecha. Dice, porque en esa fecha saliste de Egipto, yo te saqué de Egipto. Y entonces les recuerda que los primogénitos son de él. Ese hecho, al haberlo sacado de Egipto, por la muerte de los primogénitos de Egipto y la preservación del pueblo, Dios declara que los primogénitos del pueblo judío, del pueblo de Israel, son de Él. Él está aclarando y Él está indicando por qué. ¿Por qué vas a celebrar los panes sin levadura? ¿Por qué los primogénitos son míos? ¿Y qué se debe de hacer
para redimir a esos primogénitos. ¿Qué es lo que se debe de hacer para redimir? Redimir significa liberar de una carga, liberar a una persona de una obligación. Eso es lo que va a significar redimir. Liberar de una carga, liberar de una situación penosa, liberar de una obligación. Y entonces, para liberar a los primogénitos se debía de redimir. ¿Y cómo se va a redimir? Con la sangre de un cordero, con la sangre ofrecida en sacrificio. Dios da los parámetros, la normativa de la forma en la que se debían de realizar estos sacrificios. Pero en ese mismo contexto, Dios dice que se debe de redimir a todo primogénito. Y entonces nos dice Éxodo 34, 20, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebraréis su cerviz. Todo este es parte del mismo contexto. Si nos fijamos, Dios está hablando de por qué tienen que celebrar la fiesta de los panes, por qué es que fueron liberados de Egipto, qué es lo que ocurre con los primogénitos, cómo se va a redimir a estos primogénitos, y en ese contexto introduce y redimirás al asno con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. El asno es un animal impuro. El asno es un animal que debía de ser redimido y es el único animal impuro que es redimido. Fíjense en esta importancia. Es el único animal impuro que es redimido, que es liberado de esa carga, de esa pena. Si el asno no era redimido, entonces no podía ser usado, no podía estar entre los hombres, sino que debía de ser muerto. El quebrar la cerviz significa quebrarle el cuello. Muchas veces hemos visto en películas, yo no lo he visto realmente, solamente en películas, cómo es que cuando los hombres están luchando, entonces uno agarra a otro de la cabeza y se la tuerce, le quiebra el cuello. Y al quebrarle el cuello, muere. El quebrar la cerviz significa darle muerte. Muerte de esa forma. Para que el asno no fuera muerto, debía de ser redimido con la sangre de un cordero. Es el mismo contexto. Nuestro Señor Jesucristo va a entrar a Jerusalén a comer la Pascua. Son 7 días de la celebración de los panes sin levadura. Es parte de esa festividad, es parte de esa fiesta. Son 7 días. Entonces nuestro Señor Jesucristo está entrando en esa festividad. En esa festividad se recuerda la salida de Egipto. En esa festividad nuestro Señor Jesucristo está indicando que Él va a liberar, va a sacar a su pueblo del pecado, de la maldición de la muerte. Esa es la obra que nuestro Señor Jesucristo viene a realizar al morir en la cruz del Calvario, al ofrecerse como nuestra Pascua. Por eso es que Él muere en un viernes, porque es el día de la paz, de comer la Pascua, de comer ese cordero. Son 7 días que debían de comer panes sin levadura y todo lo que les está indicado ahí. Entonces Jesús viene a liberar del pecado, de la esclavitud de Egipto. Y Él está en ese hecho. Él viene a dar su vida, a redimir a los primogénitos. Él viene a redimir a los hijos de Dios. Él viene a redimir a aquellos que estaban bajo condenación,
bajo maldición, los viene a redimir para darles vida eterna, para darles esa salvación. Y Él viene a redimir a ese asno. Él viene a redimir a ese pollino. Él viene a dar su vida por ese asno. Por eso es que Él entra montado sobre un pollino, indicando, yo soy el que viene a redimir, yo soy el que viene a cumplir la ley. Este pollino debía de ser muerto si no es redimido, pero yo vengo a redimirlo para que él no muera, para que él tenga vida, para que él sea útil, para que él esté al servicio. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo al entrar en Jerusalén. Este hecho de redimir, de dar su vida por el pollino. En el momento en el que los discípulos ponen sus mantos sobre este pollino, ponen sus mantos sobre este asno, este animal de carga, en ese momento ellos están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos están siendo movidos, no es una ocurrencia de ellos. Están poniendo sus mantos para simbolizar, para mostrar en esa figura que es una sombra. Esos mantos van a significar que son ellos mismos. Ese pollino son ellos mismos. Ese asno son ellos mismos. Por eso están poniendo sus mantos sobre este asno, indicando que ese asno está tomando el lugar de los discípulos, el lugar de los seguidores de Jesús. El hombre estaba condenado a muerte, estaba condenado, estaba cargado de todas estas obligaciones. Y no había forma de ser liberado, no había quien le salvara de todas estas obligaciones que lo llevaban a la muerte. Estaba el hombre condenado porque no había un sacrificio real y eficiente que lo redimiera. Pero vino nuestro Señor Jesucristo en la figura, en el símbolo del el cordero que es inmolado. Desde el momento primero que comienza su ministerio, cuando Juan lo ve venir para ser bautizado, Juan lo ve venir y dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el momento que Jesús inicia su ministerio, es considerado y es tomado como el Cordero de Dios. Y en este momento que también son los últimos de nuestro Señor Jesucristo, Él lleva esa figura del Cordero para salvar, para dar vida, para ser crucificado, para ser sacrificado como el Cordero que va a redimir. ¿Y a quién va a redimir? A los que estaban bajo esa condenación y esa maldición en la figura, en el símbolo, en la sombra de el pollino, del asno. Los que están en la sombra. Y al poner los mantos sobre el pollino queda en la sombra. Y entonces es sombra de lo que ha de venir. Nuestro Señor Jesucristo dice, quita lo temporal y establece lo perfecto, establece lo eterno. El símbolo es temporal, el símbolo es simplemente esa figura que es una sombra, pero que tiene que ser quitada para ser puesto lo real, lo eterno. Este es el hecho importante de nuestro Señor Jesucristo entrando sobre un pollino. Entrando, montando sobre un asno. Porque está simbolizando, yo voy a dar mi vida.
yo como el símbolo del Cordero, yo en la forma del Cordero voy a dar mi vida, voy a derramar la sangre, mi sangre preciosa, para redimir a esta figura, a esta sombra de el asno. ¿Y a quién representa esa sombra? Nos preguntamos. Representa a aquellos que ponen sus mantos sobre este pollino, indicando, este pollino está tomando mi lugar, porque yo voy a ser redimido como este asno. El Cordero Santo, el Cordero sin mancha, el Mesías, va a dar su vida por mí. Yo soy ese pollino. Yo soy ese burrito. Y Jesucristo es el Cordero que da su vida para redimir. Ese es el hecho importante. Esa es la figura que está presentando nuestro Señor Jesucristo, montado sobre ese pollino. Viene a redimir y Él entra a ese templo presentando, vengo a redimir. Mi sacrificio es para redención. Mi sacrificio es para perdón. Mi sacrificio es para quitar los yugos, las maldiciones de este pollino, de este asno, que si nadie lo redime, debía de ser muerto. Debía de ser quebrada la cerviz, el cuello. Y entonces la salvación es para aquellos, la redención es para aquellos que como los discípulos ponen sus mantos sobre este pollino. Aquel que no pone sus mantos no es redimido, no puede ser redimido. Solamente aquel que pone esa figura, ese simbolismo y en esa sombra dice, yo estoy en esa sombra. Yo estoy en esa figura, yo estoy en ese símbolo. Y Jesucristo viene a salvarme en ese símbolo, en esa sombra. Aquel que se burla, aquel que no cree, aquel que no quiere, no es redimido. Y el que no es redimido se le debe de quebrar la cerviz. Es la ley, es la normativa. Pero hay una salvación, hay un Salvador. Regocíjate porque hay un Salvador. Regocíjate porque el Mesías, que significa el ungido de Dios, el Cordero Santo, viene a salvarte. Viene a borrar tus rebeliones. Viene a darte vida. Viene a dar su vida para que tú tengas vida y vida eterna. Hay muchos simbolismos en la entrada triunfal a Jerusalén, pero me he enfocado a este hecho importante de Jesús entrando, montando en un pollino, en la fiesta de los panes sin levadura, cumpliendo la ley de Dios, una ley que nosotros no entendemos, una ley que nosotros no supimos y no hemos sabido realizar, pero Él, en la claridad del Espíritu Santo, Él, en la claridad de la sabiduría de Dios, entiende y realiza. Y nosotros, movidos por el Espíritu Santo, participamos y estamos incluidos en esa figura. Pongamos nuestros mantos, humillémonos. Mostremos entendimiento, mostremos ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da y pongamos nuestros mantos para que el sacrificio del Cordero Santo sea efectivo en nuestras vidas y seamos verdaderamente salvos. Dios les bendiga.